Si está el doctor Iván, que ahí está el doctor Iván. Hola, doctor Iván, buenos días. Está en Buenos un días. proceso, él ahí va a poder hacer el inicio el saludo de inicio o sigue en su proceso. Creo que sigue en su proceso. Bien, tiene un proceso administrativo ahí en medio que no puede dejar. eh, Él cierra el webinar. Bien, pues bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto tener una amplia audiencia. Creo que vamos a romper récords y eso es muy bueno porque tener los ponentes de la calidad que hemos tenido en estos webinars y especialmente ahora es muy provechoso escucharlos por todas las ideas que nos van a plantear. Recuerden que este webinar es las instituciones de educación superior que requieren de las agencias acreditadoras, es decir, nuestro principal usuario por el cual las agencias existen para atender las necesidades de las instituciones de educación superior. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora María José Rubio, del doctor Eduardo Ábalos Lira y del licenciado Eduardo Ábalos Mendoza. Iniciamos con la doctora María José de 15 a 20 minutos, pero quiero comentarles que en este encuentro académico vamos a profundizar la interacción de las instituciones de educación superior y las agencias, enfocándose sobre todo en cómo estas relaciones contribuyen a la calidad educativa, al cumplimiento de los estándares académicos. Exploraremos conjuntamente las estrategias de mejora continua y los mecanismos de cooperación efectivos que pueden fortalecer, que ayudarán a fortalecer los vínculos entre las agencias y las instituciones de educación superior, conociendo así pues el panorama educativo actual tanto para las agencias como las instituciones. Eh, la doctora María, hay está un audio por ahí, un micrófono abierto. Eh, Comento sobre la doctora María José Rubio Gómez. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED España. Actualmente ocupa el cargo de vicerrectora de modalidad abierta y a distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, y es directora del CALED, es decir, del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia, desde el 2005. CALED es una aliada de RIACES y eso ayuda justo a hacer este tipo de actividades académicas. La doctora Rubio ha colaborado en proyectos internacionales como el Centro Virtual del BID y ha participado en proyectos Alfa y Erasmus Mundos. Fue editora general de la revista Axioma y es asociada a la red IESAT. Tiene numerosas publicaciones y participaciones en diferentes congresos, redes, así como evaluador en proyectos de educación a distancia y calidad educativa. Ahí tienen una amplia trayectoria los tres ponentes de esta mañana, así es que solamente les voy a dar una idea de su trayectoria académica. Sin mayor preámbulo, doctora, adelante. Tiene de 15 a 20 Muchas minutos. gracias, Olga. La verdad que es un placer pues el poder estar en este escenario y poder compartir algunas ideas, ¿no? Yo creo que ustedes pueden tener seguramente más conocimiento que yo, pero lo tengo desde distintos ámbitos. Por eso a veces hay que quitarse un sombrero y ponerse otro. Y como evaluadora he contemplado algunas cosas, como también como padecer la evaluación, pues también en la modalidad. Entonces, creo que será muy bonito el poder compartir con ustedes. Y bueno, me van a disculpar un poco la primera parte en lo que sería la contextualización, que conocemos todos, pero sí me gusta, por ejemplo, pues he tomado una definición de lo que sería
una agencia de acreditación, que la tomo de IESAL UNESCO, ¿no? Como entidad independiente y reconocida que evalúa la calidad de la educación superior y otorga acreditación a las instituciones o programas. Esto es algo que tenemos que diferenciar porque no es exactamente lo mismo cuando evaluamos un programa o evaluamos a la institución. La institución es a veces muy compleja, ¿no? Bueno, y cumple con ciertos estándares, ¿no? Como digo, son 4 ideas solamente para situarnos y garantizar la credibilidad como razones de su creación, la credibilidad del proceso de revisión. Creo que las agencias, aunque a veces se pueden temer porque es alguien que nos dice si tenemos o no tenemos calidad, pero son justamente las que nos dan esa credibilidad para compartir entre instituciones, ¿no? Yo creo que esto es un ámbito muy bueno, es decir, el podernos fiar de otra institución cuando hacemos pues, vinculación, etcétera, ¿no? Y los mecanismos para lograr una mayor especialización pues, dentro de las áreas que se evalúen. ¿Cuáles serían, pues, en este sentido, sobre todo estos ámbitos, de garantizar la credibilidad del proceso, la objetividad y transparencia y de mediación entre el Estado, las universidades y la demanda, ¿no? Yo creo que son ámbitos muy positivos para todos cuando se hacen correctamente, ¿no? Entre lo que debe ser capaz de hacer una agencia, bueno, pues desde nuestro ámbito, definición y operación de procedimientos y de métodos, del nombramiento de los expertos externos y de los resultados o determinación de los resultados de sus procesos y que sea de forma autónoma e independiente. Decimos de los gobiernos sí, pero claro, indudablemente las leyes tienen que estar concatenadas y las instituciones educativas y organismos u órganos de influencia política. Esto es importantísimo. Bueno, dentro de los 3 ámbitos que podríamos decir de la evaluación y acreditación, y sobre todo teniendo en cuenta que nos enfocamos a conseguir mayor calidad desde las evaluaciones y acreditaciones, pues para mí y creo que para la mayoría de las agencias hoy en día la autoevaluación es un proceso importantísimo porque ahí es donde la institución debe de ser realmente sincera y medirse pues desde ella misma, ¿no? Luego tendremos esa mirada de la evaluación externa y por supuesto posteriormente la acreditación. Ahora, ¿qué requerimos? Que es en realidad el tema, ¿no? Esto era solamente un abrebocas. Como IES, como instituciones. Yo creo que dentro de la experiencia, por supuesto, los modelos y las herramientas específicas para evaluar las IES y las carreras, ¿no? Porque son diferentes carreras o programas. Pero aquí puede ser que no estemos todos de acuerdo, pero creo que es importantísimo tener en cuenta la modalidad en la que se ofrecen. Hay parámetros que son muy concretos. Algo que personalmente me preocupa en este momento es la gran afluencia de programas e instituciones en línea, sin que en muchos casos se hayan preparado para eso, ¿no? Es decir, que la pandemia nos empujó a muchas instituciones pues, a hacer cosas que no se habían hecho antes, a lo mejor, y se improvisaron. Y ahora, pues yo creo que es el momento de decir, estamos ofreciendo estos programas con calidad, realmente pueden ser acreditados, porque esto es un problema a nivel mundial, ¿no? Es decir, la evaluación, y yo que toda mi vida he estado en educación a distancia, siempre he tenido que defenderla de una manera o de otra, pero indudablemente defender una modalidad es porque consideramos que tiene calidad o que tiene o puede tener tanto o más calidad que la modalidad presencial. Entonces nos tienen que preocupar esos ámbitos emergentes que a lo mejor no estamos haciendo totalmente con calidad. Por eso digo, sí hay que tener muy en cuenta de acuerdo a la modalidad. No podemos medir metros cuadrados si estamos hablando de modalidad en línea. Es decir, no sé, textos físicos cuando estamos en una modalidad en línea. Es decir, hay que medir algunas cosas de forma diferente. No quiero decir que todas tengan que medirse de forma diferente, pero algunos ámbitos sí.
Bueno, la revisión y la actualización constante de los instrumentos de evaluación, eso es una práctica normal. La definición de indicadores cuantitativos y cualitativos, indicadores y estándares desafiantes. ¿A qué me refiero aquí con estándares desafiantes? Hay ámbitos tan emergentes como ahora mismo la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con esto? Yo creo que es un reto para las agencias y para las instituciones, porque a mí como institución me preocupa mucho la incorporación de la inteligencia artificial. No podemos luchar contra ella, pero tenemos que enseñar de otra forma, y esto yo creo que de alguna manera es también un ámbito de calidad. Estamos formando en esto, en los temas emergentes, los utilizamos o no, cómo los utilizamos, porque podríamos estar hablando de antiplagios. Ya, de verdad, los antiplagios con la inteligencia artificial es algo que se queda como obsoleto, ¿no? Entonces, vamos a tener que medir otras cosas, medir la calidad de la evaluación de las actividades, en definitiva, y si el alumno adquiere competencias de una manera o de otra. Bueno, esto daría para mucho hablar de la inteligencia artificial, pero me refiero que puede ser esta, pueden ser las tecnologías emergentes en todo su sentido, lo que también hay que ir preveyendo, ¿no? Bueno, ¿qué otros ámbitos? Pues el proceso de recopilación y análisis y cumplimiento de requisitos, pues que, claro, indudablemente es complejo. Los modelos consensuados, yo creo que esto es importante, ¿no? Porque a veces, pues bueno, puede ser un organismo X, como también las agencias son variadas, ¿no? Y por supuesto no podemos estar hablando de todas cómo ejecutan sus procesos y sus lineamientos, pero creo que sí hay que, dentro de lo posible, consensuar con las instituciones de educación superior. ¿Qué consideramos calidad realmente? Y que hay que iniciar un proceso y tenemos que consensuar de alguna forma, ¿no? Se deben considerar parámetros eficientes, vamos, de eficiencia terminal en los modelos dependiendo de la modalidad. Vamos a ver, yo creo que todos necesitamos una exigencia y queremos que nuestros alumnos pues, puedan competir a todos los niveles, se eduquen en la modalidad que se eduquen. Pero hay aspectos que no dependen de las universidades, sino que dependen de los estudiantes. Si queremos ser realmente inmersivos, si queremos que la educación, por ejemplo, en línea o a distancia más tradicional, cumpla con los parámetros de, bueno, democratización de la educación, indudablemente tenemos que presentar algunos resultados que van a variar, porque el alumno en determinadas modalidades van a su ritmo, van a otro ritmo, cogen 2 materias, 3 materias, por lo tanto la eficiencia terminal no va a ser en el tiempo que a veces se propone. Es decir, yo tengo una carrera de 4 o 5 años, me miden la eficiencia terminal a los 4 o 5 años. Si es una modalidad donde hemos dado esa flexibilidad, pues la eficiencia terminal no va a ser la misma. Y eso no significa que haya menor calidad. Quizás cuando estamos hablando de instituciones del Estado que tienen, pagan efectivamente la eficiencia para que terminen cuando corresponde y el estudiante está dedicado plenamente a estudiar, perfecto. Es decir, la exigencia debería ser la misma, pero no cuando se dan otras opciones. Por lo tanto, esto creo que es un punto que las agencias deben de considerar. Es decir, cómo medimos la eficiencia terminal según la modalidad a la cual nos dirigimos y las pretensiones de esa institución, ¿no? La adaptación a la realidad del país. Yo les puedo contar algunas anécdotas para que, digamos, en esto, por ejemplo, cuando hace años en Ecuador no teníamos, Es la chamba la que me impulsa. no teníamos doctorados y se nos medía la investigación casi con la cuarta parte de los parámetros o de esos puntajes que teníamos que adquirir. Bueno, esto es irreal, porque si ahora ya podemos manifestar investigación y se tienen doctorados, sigue siendo, el tema de investigación sigue siendo algo que es difícil de conseguir, porque fundamentalmente nos dedicamos a docencia.
También tenemos que ver, bueno, son universidades o instituciones más dedicadas a investigación, pues habrá que medir eso, ¿no? Bueno, quiero decir que el tema hay que adaptarlo un poco al país en el que nos encontremos según la propia legislación y la realidad del mismo, ¿no? Bueno, me cambió. A la hora de también pues de evaluar, que tenemos que tener evaluadores pares propios también para la modalidad. No digo todos, pero al menos algunos. Como evaluadora me he encontrado muchas veces en esta circunstancia de tener que decir, no, es que esta modalidad hay que privilegiar aquí. No te puedes deslumbrar solo por un entorno virtual de aprendizaje muy bonito, pero ¿qué hay detrás? ¿No? Es decir, deben de ser formados los evaluadores pares, por lo menos algunos de ellos, pues en la característica propia de la modalidad que evaluemos. Bueno, los grupos de expertos en evaluación por área de estudios, eso ya es así, ¿no? Depende de la carrera o del programa que evaluemos. La formación en metodologías propias de lo que hemos dicho del sistema educativo, saber manejar esos entornos virtuales también, porque si no sabemos manejarlos, no sabemos lo que hay dentro. Proveer asistencia técnica y entrenamiento, es decir, si efectivamente pues, estos evaluadores tienen que manejar determinadas herramientas, que las conozcan. Los evaluadores cuentan con las competencias no solo conceptuales del área, sino también en ese manejo ético y moral. Es decir, esto sobre todo en países pequeños, a veces nos encontramos con circunstancias cuando son los evaluadores nacionales, pues que no son las más correctas, ¿no? Por rencillas, por inclinaciones, etcétera. Bueno, es decir, que en las agencias, para mi punto de vista, y creo que desde el CALED, muchas de las personas vinculadas consideran que efectivamente hay que respetar los modelos educativos de las IES, es decir, hay que tenerlo presente, características y contextos culturales y sociales, y por supuesto académicos de cada IES, es decir, dónde estamos inmersos, es decir, también creo que es diferente contemplar a una universidad, yo qué sé, de una capital grande a una capital más alejada, o si se dirige a todo el país, o si se dirige al universo. Yo creo que hay que considerar todo este tipo de cosas y considerar el enfoque pedagógico particular, ¿no? Porque bueno, algunos pueden trabajar, yo qué sé, por proyectos, por estudios de casos o por diversidad de formas, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Esos métodos específicos de enseñanza, la estructura organizativa y la filosofía que rige detrás de cada universidad, ¿no? Para la evaluación también creo que es muy importante, para comenzar la autoevaluación, ¿no? Que se tenga el tiempo suficiente, porque si a veces no conocemos los parámetros con los que se nos van a medir, pues difícilmente podemos mejorar en aquello, ¿no? O podemos medirlo adecuadamente. Si yo no tengo tiempo para hacer, por ejemplo, una encuesta o entrevistas X a los alumnos, pues no voy a poder responder al indicador que me piden, ¿no? Es decir, que hay que tener siempre el tiempo suficiente conociendo el modelo de evaluación. Bueno, considerar la complejidad y contesto ahora si me refiero a la institución, pues también vemos que hay universidades que a lo mejor son solo todo en línea, todo en presencia, o ahora ya se tiene la modalidad híbrida o tienen la multimodalidad. Entonces hay que considerar todo esto y esto es complejo, ¿no? Porque no es lo mismo evaluar a una universidad todo presencial que tener que evaluar distintas modalidades en la misma institución, ¿no? Aunque haya parámetros comunes, pero hay otros que son diferentes. La disponibilidad de recursos y cumplimiento de plazos. Yo diría que dentro de, como no tenemos mucho tiempo, me centro un poquito en este ámbito de la retroalimentación que se puede dar al abordar distintos aspectos, como sería reconocer por los puntos
fuertes y los débiles que tienen las instituciones, ¿no? Porque, y creo que el mostrar buenas prácticas, que a lo mejor no son todas en toda la institución, pero el mostrar buenas prácticas de las instituciones nos puede ayudar a otros a considerarlas y a mejorar en algún aspecto que no se tenga. La calidad de la enseñanza, por supuesto, la infraestructura, los recursos didácticos, la investigación, la vinculación con la comunidad. Yo creo que estos son aspectos que se evalúan siempre, pero como decíamos, hay que balancearlos, ¿no? Es decir, que a lo mejor digo, no, es que tanta importancia tiene la investigación como la docencia y la vinculación. Pues si hago una separación en 3 partes, estoy segura que muchas instituciones no van a alcanzar, por ejemplo, o la vinculación o la investigación. Entonces hay que balancear muy bien efectivamente la situación del país, de la institución. ¿Qué debemos promover? Pues yo creo que está clarísimo, ¿no? Ese progreso continuo y sistemático también en los mismos procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación, ¿no? Es decir, que efectivamente cuando a veces, aunque hay que cambiar parámetros porque la sociedad y la realidad cambia, pero hay ámbitos que todos medimos siempre, pues midámoslo, salvo que haya un error dentro de las posibilidades de la misma forma, porque si me evalúan de distinta forma, va a ser difícil conseguir los parámetros que deseamos, ¿no? Bueno, el empleo de estrategias, procedimientos y recursos adecuados para el desarrollo de los procesos y, como decía antes, el tener en cuenta las tecnologías emergentes, que por un lado no nos deben deslumbrar, pero tampoco podemos olvidarlas, ¿no? En transparencia de las decisiones, pues de manera justa y objetiva, los procesos transparentes sin beneficios particulares, trabajo independiente y autónomo, evaluaciones exhaustivas e imparciales, por supuesto justas, y que no haya o no exista, que ya lo hemos comentado, sesgo entre los evaluadores. A veces yo digo, pues ya oyes comentarios de los evaluadores, a lo mejor diciendo, ¿y qué calidad puede tener esta institución? Qué lamentable que oigamos eso, ¿no? Sin haber ni siquiera revisado aquellas cosas que, es decir, ya existe un sesgo de entrada, porque tenemos una predisposición negativa. Yo creo que los evaluadores tenemos que ser mucho más objetivos y realmente medir lo que se tiene que medir, ¿no? Bueno, ya voy terminando porque creo que el tiempo se nos agota y el Estado, o diríamos normalmente es quien define dentro de los organismos distintos que puedan existir, agencias más independientes, etcétera, pero la calidad empieza a ser definida desde cuando yo presento un programa o una carrera al organismo que me tiene que dar la autorización, ¿no? Si ya no empiezo con calidad, va a ser difícil que la consiga después. Por lo tanto, ya hay una responsabilidad del organismo antes de entrar en ningún proceso de acreditación o evaluación. Por lo tanto, se tienen que cumplir esos mínimos que nos exigen los gobiernos para poder ir asegurando la calidad, ¿no? Yo tengo que tener X profesores, tengo que tener X materiales, etcétera, cumplir al menos esos mínimos de entrada, ¿no? Y estar en consonancia con la ley. También sabemos que hay países donde la evaluación es obligatoria y otros donde es voluntaria, ¿no? Cuando es voluntaria uno se puede preparar mejor para decir necesito la acreditación y voy a acreditar esto. Por supuesto, también hay países que a lo mejor no se evalúa todo, pero tenemos la opción de evaluación a nivel internacional o de otras agencias de otros países. Y bueno, las agencias que deben procurar en su accionar, pues estar alineados también a la política pública de cada país, aunque nos estemos evaluando con una agencia externa, al menos los parámetros que el país nos exija debemos cumplirlos, ¿no? Y bueno, con esto yo termino. Espero que con las preguntas, algunas de las cosas que he dicho muy precipitadamente, pues puedan aclararse, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, doctora María José Rubio. Solo retomando algunos temas,
la importancia de considerar los modelos, el compromiso de las agencias con las instituciones, que qué es lo que requieren, requieren orientación, acompañamiento, requieren estar actualizadas las agencias justo con estas políticas públicas, porque las instituciones ven a la agencia como una oportunidad de mejora, porque se supone que están actualizadas en cuanto a qué requiere un sistema educativo para formar a los estudiantes. Entonces sí hay un gran compromiso de las agencias, sí esperan mucho las instituciones de estas agencias y debemos de atender justo lo que ellas requieren para poder atenderlas mejor. Bien, sin más, le doy la bienvenida nuevamente al doctor Eduardo Ábalos y al licenciado Eduardo Ábalos, me permito presentar primero al doctor Eduardo Ábalos, es que cuenta con un doctorado en Administración Pública del Instituto Superior en Administración Pública, una maestría en Administración e Instituciones de Educación Superior por parte del Politécnico Nacional, es contador público certificado con especialización en finanzas por el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Su trayectoria es bastante amplia, menciono que incluye la presidencia del Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas Contables y Afines, CASECA, y de la Agencia Internacional de Calidad Educativa, AICE. Es presidente de la Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ha sido rector de la Universidad Tecnológica Baden-Powell y director general del Colegio Baden-Powell, gestionando niveles educativos desde preescolar hasta preparatoria. Fue director de estudios profesionales del Instituto Politécnico Nacional. De esta manera también le doy la bienvenida nuevamente al licenciado Eduardo Ábalos, es licenciado en Relaciones Internacionales, actualmente ocupa el puesto de director general en la Agencia Internacional de Calidad Educativa, AICE, y en CASECA desde el 2022. Es contador y mentor general de Canchel desde 2009 y ha mantenido roles de liderazgo como vicepresidente en varios institutos y asociaciones enfocados en finanzas, ética y capacitación desde el 2017. Aunque lo vean joven, ya tiene su buena trayectoria. Ha sido conferencista en temas de liderazgo y emprendimiento. Además, tiene una especialización en capital humano y ha terminado sus diferentes cursos y diplomados en negociación, protocolo diplomático, liderazgo, emprendimiento, innovación y coaching empresarial. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho su presencia y adelante, doctor. Muy buenos días ya. A todos y todas ustedes. Vamos a platicar con ustedes qué es lo que las universidades esperan de las agencias de acreditación en nuestra experiencia en estos. Nosotros iniciamos actividades en 1996, entonces ya llevamos algunos años al respecto y empezamos actuando primeramente en México y posteriormente pues la misma necesidad de América Latina nos abrió las puertas y las necesidades y ya actualmente tenemos presencia en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. Hemos trabajado algunos proyectos con Argentina, próximamente con Panamá, con Nicaragua, con El Salvador, con Honduras. No hemos hecho nada todavía con Costa Rica ni con Venezuela. Y con Cuba sí hemos hecho algunas actividades y también próximamente con Dominicana seguramente. Pues vamos a iniciar, reimaginemos la educación, que es un punto fundamental. Después de la pandemia nos cambió el paradigma a todos y nos está obligando a, como dijo la doctora María José, también actualizar los instrumentos, a ver las realidades de cada país y ver qué es lo que se está avanzando. Hay países que sí han hecho ya cambios en su ley orgánica, en su ley de educación, otros países que no han hecho nada, siguen pensando en que todo es presencial, cuando la realidad es otra, ¿no? Muy bien, pues sobre nosotros iniciamos esta presentación que vamos a hacer de manera conjunta. Pues impulsamos la calidad educativa a través del análisis de datos y la mejora continua para un futuro sostenible. Aquí ya estamos hablando de un cambio, futuro sostenible. Los antecedentes, pues somos, ¿verdad? Que las percepciones y expectativas actuales de las instituciones de educación superior hacia las agencias acreditadoras, qué es lo que esperan de nosotros. Y esto es algo que debemos de ver porque a nivel la América Latina, no voy a tocar otros países de otros continentes,
es poco la cultura de la acreditación en las universidades públicas y privadas. Dependiendo del país, como ya usted comentó también, en algunos casos es voluntaria, en otros es obligatoria y en otros simplemente la agencia de acreditación no opera o está en su mínima actuación. Es necesario conocer algunas prácticas, los desafíos comunes que se enfrentan en estas instituciones y aquí es muy importante los ejemplos de colaboración entre las universidades y las agencias acreditadoras. Y vamos a hablar también de las tendencias futuras en la relación de las universidades y las agencias. Y en la siguiente lámina le pediría al licenciado Eduardo Ábalos que continúe para seguir platicando con ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a platicar un poquito para abrir la discusión, como dijo la doctora Olga, y poder entender un poco dónde estamos parados, ¿no? Uno de los temas que nosotros hemos visto, que hay también dudas si los procesos deberían de ser presenciales o virtuales, cuál es el impacto, si es muy riguroso o no es riguroso, si pierde calidad por hacerse virtual. Nosotros al estar impulsando la sostenibilidad, pues tenemos cierta inclinación hacia la parte virtual, ¿no? Por el tema del impacto medioambiental. Pero bueno, es una duda y un cuestionamiento que hemos estado recibiendo bastante. Otro punto es la parte del proceso, ¿no? En la parte administrativa se llegan a tardar mucho este tipo de trámites en el que hay instituciones que tienen unos procesos bastante burocráticos, muy tardados, lo que eso hace todavía más complejo el llevar a cabo un proceso de acreditación, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho mucho énfasis en optimizar nuestros servicios y buscar realmente ser muy eficientes y poco engorrosos para las instituciones educativas. Nosotros tenemos incluso herramientas de inteligencia artificial para los contratos, pero pues de repente nos encontramos con universidades que nos dicen, no, yo lo quiero a 3 tantos y con tinta azul. Entonces dices, híjole, ya ni siquiera tengo impresoras, ¿no? ¿Dónde saco una impresora? Entonces son las diferentes experiencias que vamos viendo. Y de ahí me lleva igual la dificultad con el uso de la tecnología. A veces nosotros queremos correr y nos topamos con, no sabemos utilizar el Drive, oye, es que se nos complica esto, cargar las evidencias. Entonces tenemos que hacer mucha conciencia de la diferencia del conocimiento y el manejo de la tecnología entre todas las instituciones que manejamos, incluso en ocasiones no es ni siquiera el tema del uso, del manejo de la tecnología. A veces es que ni siquiera hay un nivel de conexión a Internet que permita el utilizar herramientas más poderosas, ¿no? Entonces, eso ha sido también un reto para nosotros, el tratar de balancear estos aspectos. En el tema de los indicadores, también nosotros estamos haciendo un impulso muy fuerte hacia la parte de sostenibilidad para meter cosas mucho más actualizadas, desde temas de ciberseguridad, uso de inteligencia artificial, obviamente, y nos encontramos que a veces las instituciones temen al momento de ver indicadores mucho más modernos, a veces les preocupa, a veces prefieren los indicadores que ya conocen, a veces prefieren instrumentos u organismos que ya conocen, que ya lo tienen como muy dominado y prefieren como seguirse en esa línea, cosa que nos preocupa porque creemos que pues, debería ser algo que deberíamos de abrazar, el cambio, la innovación y sobre todo la adaptabilidad y más en estos tiempos. Claridad en la metodología y los indicadores. Sí nos hemos encontrado con unos indicadores bien complejos. Nosotros también hemos hecho un esfuerzo muy grande en simplificar nuestros indicadores, el pedir las evidencias, porque ha habido ocasiones en las que hasta tenemos que meter el indicador a ChatGPT y decir, oye, ¿qué quieren decir aquí? Porque no, o sea, está muy rebuscada la redacción, está muy complejo y tenemos que bajarlo, simplificarlo. Y luego a veces tenemos incluso dificultades por los mismos países. No tienen idea de la cantidad de problemas que tuvimos con nuestro contador cuando decían en Colombia, es que ya cancelé la factura. Y el contador se ponía de pestañas de ¿por qué cancelaron la factura? Hasta que le explicamos que cancelar en Colombia es pagar. Entonces, cosas tan sencillas como una misma palabra se vuelve un debate, ¿no? Entonces, eso también ha sido un reto para nosotros. Afortunadamente tenemos gente en el equipo de distintos países y eso nos permite también tratar de encontrar conceptos que sean más entendibles, ¿no? El costo, luego eso también es un debate complicado, el tema del precio versus el presupuesto que tiene la universidad. Y después de ahí no solamente es ya pudieron pagar el proceso de acreditación, sino cómo pagan la implementación de estas mejoras, que eso también es otro reto importante.
Algunas de las prácticas que nosotros implementamos para poder mejorar también y ser congruentes con lo que hacemos es innovar, obviamente, actualizar constantemente nuestros indicadores. Nosotros trabajamos mucho con LinkedIn a nivel internacional para poder entender qué está pasando en el mercado laboral, cuáles son los indicadores más importantes en temas de empleabilidad, en temas de movilidad social. Recientemente llevé a un rector a las oficinas de LinkedIn en Nueva York para que pudieran hacer también una alianza para conocer un poquito más de toda la data que no vemos nosotros como usuarios de la plataforma, pero que hay detrás y que ellos saben hacia dónde va el mercado, qué está pasando, cuáles son las habilidades con mayor demanda, cuáles son las habilidades que generan un mayor impacto en el salario. Entonces, nosotros hemos buscado orientarnos mucho a ese sentido. Por eso trabajamos con grandes empresas, con grandes corporativos que pues, nos alimentan de toda esa información y vemos nosotros cómo adaptarlo a la realidad que viven las instituciones, pero que también sea alcanzable. La parte de digitalización de procesos, todo lo que nosotros hacemos está completamente digitalizado. Usamos inteligencia artificial 24/7, todo el equipo usa distintas herramientas de inteligencia artificial y bueno, hemos hecho mucho esfuerzo en capacitar al equipo en todo lo más avanzado que hemos encontrado de distintas metodologías a nivel mundial para que todo eso lo vayamos implementando poco a poco en nuestros instrumentos y en la forma en la que trabajamos con las instituciones. Otra de la práctica que es muy importante, que ya lo mencionó la doctora anteriormente, es escuchar. Nosotros necesitamos tener ese canal de retroalimentación con las instituciones para que podamos estar entendiendo qué funciona, qué no funciona, por qué no funciona, cómo lo podemos manejar. Y tenemos también una experta en la parte de UX UI, que es experiencia del usuario e interfaz del usuario, para que nosotros también podamos entender cómo adecuar desde los colores de los instrumentos, el tipo de letra, el formato, cómo se ve, cómo podemos mejorar, por ejemplo, el dictamen. A veces, si mandamos un dictamen de 45 cuartillas con una letra chiquitita, pues se vuelve algo bastante tedioso para leer, no siempre se revisa a detalle. Entonces, todo eso nosotros estamos innovando constantemente para ver cómo podemos mejorar. Y eso nos lleva a analizar cuál es nuestro valor agregado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos realmente ofreciendo a las instituciones como parte del acompañamiento? Entonces, también eso es algo muy importante, hacer siempre focus group, hacer estas encuestas que nos permiten entender cuáles son las preocupaciones y cosas que incluso nosotros no vemos que podemos empezar a trabajar. Y eso nos permite hacer una mejora continua, ¿no? Que es revisar y constantemente mejorar todo lo que estamos ofreciendo. ¿Cuáles son los desafíos más comunes en la acreditación? Número uno, el presupuesto, ¿no? Ya sabemos que es un reto, sea institución pública o sea institución privada, el tema presupuestal se vuelve un punto relevante. Algo que hemos encontrado también es la falta de información, no necesariamente porque no exista, pero la forma en la que se registra, esa sí varía mucho. Entonces hay instituciones que tienen los datos de distintas formas. Puede ser quien tiene fotos, puede ser quien tiene archivos. Incluso entre los archivos es importante encontrar una estandarización, porque eso también es muy común. Hemos visto que no hay una estandarización en la información en la gran mayoría de las instituciones educativas, lo cual hace mucho más complicado este proceso, porque pues, hay que estar adivinando quién tiene qué y cómo lo tiene. Entonces, y eso también nos lleva a la parte de la cultura organizacional en las instituciones educativas. Lamentablemente, la gran mayoría está muy compartimentalizada y está muy burocrática. Entonces, eso hace que la información esté en silos dentro de la institución educativa, hace que se mueva muy lento y hay que traducirla, ¿no? Porque esta facultad la tiene de esta manera, este departamento la tiene de esta otra manera, hay que convencer a quien la tiene de que la comparta, muchas cosas que hemos encontrado. Y nuevamente, ¿no? A veces nos quedamos, incluso nosotros como agencias, con estándares que ya ni siquiera sirven, ¿no? Que no están pertinentes a la realidad. Y probablemente post pandemia, nosotros hicimos una revisión a profundidad de todo lo que teníamos. Y con la inteligencia artificial hubo que volver a hacer, ¿no? Al equipo sí le dijimos, ¿saben qué? Salió la inteligencia artificial otra vez. Vamos a revisar todo porque esto acaba de cambiar todo lo que teníamos y lo que pensábamos. Pero tenemos casos de éxito, lo que nos da mucho gusto. La Facultad de Contaduría de la UNAM, que nosotros afortunadamente hemos contado con la confianza de ellos ya por muchos años, ellos tienen el 100% de su oferta académica acreditada con nosotros, incluso tienen la acreditación más innovadora que tenemos, que es la 2030, que es la única acreditación a nivel mundial que evalúa
la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la operación del campus. Entonces, la UNAM se aventó ese proceso, también la Autónoma de Nuevo León y la Universidad Tecnológica de Tabasco, pero con ellos tenemos la experiencia de acreditaciones nacionales e internacionales en modalidad presencial, híbrida y virtual, que también eso nos permite entender muchas diferencias, qué es lo que tenemos que hacer con cada una de estas modalidades y cómo podemos ayudarles de la mejor manera. Si bien hay muchas similitudes a raíz de la pandemia, que ya la parte del uso de las herramientas digitales pues se ha vuelto transversal sin importar tanto la modalidad, pero hay muchas otras cosas que siguen siendo diferentes. Con Laureate Universities ha sido un reto porque ahí son dos instituciones que atienden poblaciones diferentes, con enfoques diferentes, pero que tienen un esquema corporativo, institucional y luego por campus. Entonces, con ellos también ha sido un reto adaptarnos para poder atender esa oferta tan variada y con enfoques tan distintos, ¿no? Porque realmente es una oferta muy compleja que hemos nosotros trabajado en conjunto con ellos. Ya llevamos casi 20 años trabajando en conjunto con Laureate y eso nos ha permitido también entender mucho más cómo se mueven este tipo de organismos más complejos. Una universidad tecnológica de la Fidel Velázquez en el Estado de México, que también ellos cuentan con la modalidad nacional e internacional de técnico superior y en licenciatura, que también son modalidades distintas, con enfoques distintos, con presupuestos distintos y recientemente están en la vía de acreditarse con la modalidad 2030. Entonces, nos da mucho gusto ver que el trabajo que hemos hecho nosotros de encontrar estándares que sean aplicables a distintos tipos de instituciones, que sean pertinentes y lo más importante, que sean útiles, ha hecho una buena labor, ¿no? Creo que esto nos permite ver distintos tipos de instituciones y poder ayudarles en la medida de sus propios intereses. ¿Cuál es el futuro de la acreditación, al menos desde nuestra perspectiva? Análisis de datos 100%. 100%. Sé que todavía hay muchos temas de que si los indicadores cuantitativos, cualitativos. Nosotros lo que hemos estado viendo, todo lo con los aliados con los que trabajamos de Naciones Unidas, en la UNESCO, nosotros somos aliados del BET a nivel mundial, no sé si lo ubiquen, es un evento, el evento líder de tecnología educativa que se hace en Londres cada año. Ahorita estamos por firmar un convenio con los de GSV Summit, que son los líderes de inteligencia artificial en la educación, LinkedIn, o sea, todos nuestros aliados estratégicos hablan del análisis de datos. Entonces, para allá va la educación. Para allá va todos los estándares. Nosotros estamos ya trabajando en eso para tener mecanismos de evaluación mucho más sencillos, mucho más rápidos, incluso hasta llegar a valor en tiempo real, ¿no? Es una meta muy ambiciosa, pero necesitamos nosotros ser los líderes. O sea, si nosotros tenemos que ayudar a las instituciones a moverse hacia el futuro, tenemos que ser los primeros en estar ahí. Tiene que ser un enfoque en sostenibilidad, ¿no? Creo que las altas temperaturas que vivimos en todos lados lo demuestran. Tiene que haber un enfoque de pensar en el impacto que tenemos en el planeta, desde cuánto impacta la inteligencia artificial en temas de uso energético, desde si la universidad tiene los desechos, qué hace con los desechos de su universidad, los alimentos, ¿no? Si hay, por ejemplo, una alianza con algún banco de alimentos para que no se desprecie la comida, etcétera, etcétera. Los modelos ya deben ser flexibles, o sea, porque realmente ya creo que la educación se ha vuelto cada vez más distinta y eso también va a tener muchos retos, ¿no? Ya hay universidades en Estados Unidos que están armando currículums utilizando inteligencia artificial, entonces pues creo que ese es lo que también tenemos que estar nosotros entendiendo. Con una visión global, nuevamente, ya el mundo se abrió, las fronteras laborales al menos se acabaron y creo que nosotros tenemos que preparar estudiantes desde el Río Bravo hasta la Patagonia que puedan trabajar en cualquier parte del mundo, con cualquier tipo de equipos, en cualquier tipo de idioma. Que sepan usar la tecnología por obvias razones y que nosotros como agencias de acreditación seamos unos aliados estratégicos que les permitan abrir a las instituciones un camino todavía más amplio para sus estudiantes, que al menos eso es lo que nosotros hacemos bastante, es nuestro enfoque, cómo podemos sacar mejores alianzas para ayudarles. La siguiente semana firmamos un convenio en Naciones Unidas, también para impulsar esta colaboración de instituciones que están alineadas a la sostenibilidad con Naciones Unidas, estamos trabajando con los de LinkedIn y bueno, todo el tema de tecnología. Entonces creo que es fundamental que dejemos de vernos solamente como una agencia acreditadora y que nos volvamos más estos aliados estratégicos en la calidad educativa. Aquí les dejo nuestros datos.
y esperamos, espero haber sido suficientemente confuso para que haya muchas preguntas a continuación. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, tenemos, así que récord en participantes, tenemos de varios países, de Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Cuba, Panamá, Nicaragua, Perú y Paraguay. Por favor, tenemos minutos para hacerles preguntas a nuestros ponentes. Es muy importante lo que nos acaban de mencionar tanto el doctor Eduardo Ábalos como el licenciado Ábalos en cuanto a la necesidad que tienen las agencias de la actualización, del uso de la inteligencia artificial, del análisis de datos, del acompañamiento que le debemos dar a la universidad, pero con este nivel de actualización, de cómo incorporar la sostenibilidad en estas metodologías para lograr la acreditación. Tenemos un gran reto como agencias con tener este tipo de actualizaciones y uso de la inteligencia artificial, ya sea para estar en condiciones de evaluar a una institución que ya esté en ese nivel de desarrollo o para las que no lo tienen, orientarlas en cómo irlas introduciendo a este nivel de exigencia de la formación de los estudiantes. Bien, ¿alguien desea preguntar? Levanta la mano. A ver, de Paraguay, Costa Rica, Colombia, ¿alguna pregunta? México. Aquí le veo a, ¿cómo se llama? Fidel Aragón, ¿tienes alguna pregunta? Va a ser como en la escuela, Claro ¿no? que sí, gracias por la invitación, ¿eh? Pues primero que nada, agradecido por este espacio. Yo creo que las preocupaciones que tenemos todos los que estamos en educación nos une, nos convoca. Y yo quisiera escuchar a los panelistas en qué está sucediendo con esos acuerdos de armonización entre las diferentes agencias. Si bien es cierto, muchas instituciones de educación superior quieren acreditarse nacionalmente, pero también están buscando una acreditación internacional, siempre y cuando no tengan que empezar de cero, ni que tengan una lógica totalmente diferente, sino que digan, oiga, todo lo que yo avancé en mi acreditación nacional, que sea la plataforma, reconocemos que la acreditación internacional debería pedir unos estándares más elevados, pero no sea borrón y cuenta nueva, ni tener otro paradigma totalmente diferente. Quisiera escucharlos si me hacen favor. Mientras se ponen de acuerdo, Sí. comento rápidamente algo. RIACES, por ejemplo, otorga un sello que se llama el sello Carlos y eso consideramos la acreditación de la agencia nacional y a partir de ahí hacemos la evaluación. La otra para las agencias que tenga el reconocimiento de RIACES, de OBP, a partir de ahí en INCUA le hace también el reconocimiento y el proceso de evaluación es mucho más corto porque ya hay un avance y el costo también se reduce. No sé si alguien de los ponentes o el doctor Iván, que lo veo aquí en pantalla, quiera decir algo. Yo solamente comentar, gracias Olga, porque iba a comentar esto, ¿no? Como efectivamente creo que sí nos tiene que servir la evaluación, diríamos, del país y luego pues acreditarnos internacionalmente, que yo creo que eso siempre nos da una mayor garantía. El tema más complejo está donde el país no tiene la acreditación de carreras o diríamos, lo que es la institución. Normalmente la mayoría empieza por la institución y luego van hacia las carreras. No es en todos los lados igual, pero creo que esa es un poco la complejidad, porque los estándares internacionales a lo mejor no aterrizan, y perdón la palabra, en la situación concreta del país, ¿no? Cuando hay la evaluación o acreditación internacional, tiene que, por un lado, desde mi punto de vista, tener en cuenta el país y, por otro lado, si ha habido una acreditación ya por el país. Pero quizás el doctor Ábalos tiene más o tiene unos conceptos más fundamentados que los que yo estoy diciendo por la experiencia propia, ¿no? Sí, lo que comentó la doctora Mari es efectivamente, pero en la práctica hemos tenido nosotros problemas con algunos cambios de gobierno. Este ha sido un factor
limitante de que hemos avanzado, viene un cambio de gobierno y el nuevo gobierno que es de otro partido, no quiero nada contigo porque estuviste trabajando con el anterior. O sea, no lo vemos desde el punto de vista institucional y que estamos afectando la continuidad y la visión académica de esta universidad que quiere inclusive buscar acuerdos de doble titulación. Pues no los tengo porque no, tus programas, como dijo la doctora María, no están acreditados o fue una acreditación condicionada a lo que nosotros habíamos buscado. Entonces, esto también nos ha faltado en que las agencias tengan mayor autonomía y no sigan siendo dependientes del gobierno en turno, porque nos cambia todo. Por darles un ejemplo, en el caso de Perú, tengo ahorita en cuenta, en menos de 2 años o casi, bueno, casi ha sido, ha habido 3 secretarios de educación. Entonces, pues eso no permite avanzar porque no hay una continuidad, no hay un respeto a lo que estamos hablando. Entonces, sí, lo que comentó el compañero que hizo la pregunta, apunté su nombre aquí, el maestro Fidel, sí tiene toda la razón. Falta que tengamos, no nosotros, porque nosotros somos quienes ofrecemos un servicio, el país en referencia tenga una mayor apertura para aceptar la aportación que lo que podemos hacer las agencias internacionales en beneficio de su propio país, de esta universidad, y con eso promover la movilidad estudiantil y académica que estamos avanzando. Muy bien, muchas gracias, doctor. Salvadora Jiménez, tiene la mano levantada. ¿Se Sí, presenta, por favor? muchísimas gracias. Desde Paraguay, agradecer la posibilidad de participación, porque es una retroalimentación lo que he estado escuchando tanto en nuestro rol de pares evaluadores, como también en el rol que cumple para nosotros nuestra Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. En ese sentido, rescaté la importancia de la objetividad que tenemos que tener y no los prejuicios que ya nos hablaban, así como también el revisar los indicadores que estuvo haciendo con nosotros la agencia, la NEAES, con todas las instituciones de educación superior, revisando los criterios, también para que no haya esa repetición de los indicadores y el trabajo conjunto entre las instituciones que hacen a la educación superior. Tal es así que, bueno, nosotros por un lado tenemos la responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias para el registro de títulos, la responsabilidad del CONES, que es como órgano máximo de la educación superior, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, y también lo que hace a la NEAES y el CONACYT en cuanto a investigación, ¿sí? Entonces, ha hecho un esfuerzo extraordinario la agencia para poder trabajar de forma conjunta con todas estas instituciones y ver los criterios de calidad, la forma de acreditación también tanto de las carreras de grado como pregrado, así como los institutos técnicos profesionales, y eso, escucharles a ustedes de cómo están a nivel internacional, o sea, las excelentes ponencias, retroalimenta lo que estamos viviendo como país también aquí en Paraguay. Así que es felicitar y es decirles de cuánta utilidad es escucharles y poder medirnos también cómo estamos, ¿sí? Que Muy bien. agradecido. Muchísimas gracias. Está el doctor Iván y luego Fabiola. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí en este webinar. No pude estar al inicio, como lo comentó la doctora Olga, pero pues seguí todo el evento escuchando pues las diferentes intervenciones. En lo que plantea a Fidel y ha comentado el doctor Ábalos y la doctora María José, pues efectivamente, digamos, en el caso colombiano, las agencias internacionales, por ejemplo, ABET, solamente acredita programas que estén acreditados en Colombia. Y eso es una garantía bien importante. Igualmente lo que tiene que ver con el Arcosur y Mercosur, donde se someten a acreditación regional los programas que tengan acreditación nacional, ¿ya? Y como lo comentó la doctora Olga, pues a nivel de RIACES, pues se certifican programas que cuenten con la acreditación de la Agencia Nacional. Y pues hay otras experiencias muy importantes como la que ya hemos tenido oportunidad de comentar aquí en un webinar sobre
lo de la World Federation, que solamente se reconocen las agencias y de hecho los resultados de acreditación de las agencias de los programas de medicina, pues son reconocidos a nivel internacional. O sea que yo creo, como lo plantea el doctor Ábalos, que tenemos que seguir avanzando en ese camino, porque pues la educación superior no se ejerce localmente, pero digamos cada vez a nivel de los sistemas de información y toda la parte de los sistemas digitales, pues es una educación superior transnacional y en esa misma medida tenemos que avanzar en las agencias buscando ese reconocimiento de las acreditaciones, naturalmente en favor de los estudiantes. Gracias, doctora Olga. Gracias. Antes de darle la palabra a Fabiola, ¿pueden prender sus cámaras para aprovechar a hacer unas tomas y después las vamos a pasar a seguir a la página? Adelante, Fabiola. Está apagado su Su micrófono. micrófono. Un saludo cordial a todos, agradecimiento sincero por esta oportunidad. A María José, Eduardo especialmente, un abrazo, un saludo afectuoso y a todos los compañeros que estamos aquí enriqueciendo nuestro conocimiento y proyectándonos hacia mañana, porque no podemos decir el futuro, sino hacia mañana, porque la educación superior constituye ese motor importante que todos nuestros países requieren para hacer y presentar una unidad en educación. Las agencias acreditadoras, lógicamente, presentan hoy en día la oportunidad para que logremos que esa calidad se la vea. No solamente tener un proceso, sino evidenciar que ese proceso tiene resultados. Es lo que necesita nuestro estudiante, es lo que necesita la familia de ese estudiante, es lo que necesita el país, es lo que necesita Latinoamérica y el mundo. Abrirnos, como decía Lalo, abrirnos a que ese estudiante sea un estudiante global. Ya no podemos formar estudiantes para nuestra región. Estoy muy de acuerdo con Lalo. Estudiantes del mundo es lo que necesitamos. La visión de educación superior ha cambiado. Y ha cambiado drásticamente desde la pandemia. Porque ya no podemos dejar a un lado el desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes en inteligencia artificial. Muy bien, Ocupa muy bien. un papel importante y aquí va la pregunta. ¿Cuál es la planificación de las agencias acreditadoras para poder ser realmente esos aliados estratégicos que necesita Latinoamérica para lograr la calidad en la educación superior? Muchísimas gracias. Eduardo Ábalos, te toca Sí. responder ya que tienes ahí la mano levantada y contigo cerramos para respetar Sí. los tiempos y después el doctor Iván le pediría que cerrara. Sí, claro. Trataré de agrupar como varias de las dudas en una sola respuesta considerando el tiempo. Nosotros creemos que el enfoque tiene que estar en la parte del impacto, en los indicadores, porque efectivamente cada país tiene distinta regulación, cada país tiene distintas agencias, cada país pide distintas cosas. Si nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en enfocarnos más en el fondo que en la forma, porque a veces en la forma es donde se genera la complejidad, ¿no? Si yo aunque suene tonto, ¿no? Si yo te lo pido en un Excel y tú me lo pones en un Google Sheets, entonces ya no se puede porque no está en el Excel. Entonces, eso es lo que nosotros hemos buscado, ser mucho más prácticos y decir, a ver, a mí me interesa ver esto. ¿Cómo me lo presentes? Entiendo que tu país lo tiene diferente, no importa. El punto es que tú presentes el resultado. Entonces, hemos hecho un esfuerzo muy, muy fuerte en ese sentido porque también hemos visto que lamentablemente
la inestabilidad en ciertos países genera una complicación el poder trabajar a largo plazo. Entonces vamos inventando cosas nuevas, van saliendo cosas nuevas y entonces es difícil que ya llegó uno nuevo, hay que volverse a alinear, ya llegó otro, hay que volverse a alinear. Entonces eso complica. Por eso nuestro enfoque ha sido mucho más a la simplificación del proceso sin dejar de lado la calidad. Y en otro punto lo que estamos buscando, bueno, no ya lo tenemos, las instituciones educativas que se acreditan con nosotros, por ejemplo, tienen acceso a credenciales digitales, a un proveedor con el que tenemos una alianza que permite que también dentro de sus credenciales digitales tengan, por medio de tecnología blockchain, porque el programa está certificado. Entonces, los estudiantes de manera individual pueden llevar a cualquier lado ese sello de calidad que demuestra que su programa acreditado es de alta calidad. Y es algo pues, muy sencillo porque realmente no implica gran esfuerzo para la institución educativa. Entonces, es con lo que hemos nosotros buscado innovar para decir, bueno, ¿de qué manera podemos cubrir dentro del desconocimiento de qué es la acreditación de la gente en general, las complicaciones de los países, la complicación también de lo que están pidiendo el mercado laboral versus cómo va la regulación, que la verdad es que va como con 35 años de diferencia mínimo, entonces eso complica bastante, pero al menos de nuestro lado esa ha sido la respuesta y no sé si alcanzo a responder más porque veo que hay una pregunta aquí también en el... Responde. Em, ¿Qué aspectos de los procesos actuales de acreditación se están quedando obsoletos según los datos de investigación de que disponen y cómo la IA podría fortalecer esa actualización de requisitos y estrategias? Bueno, nosotros hemos estado batallando mucho con la información, que realmente no existen tantos datos estandarizados y actualizados en las universidades. Entonces, realmente tendríamos que estar como instituciones educativas completamente obsesionados en estandarizar la información y hacerla completamente accesible dentro de la institución educativa, porque eso, no saben el problema que genera, los atrasos, la poca adaptabilidad, no se toman decisiones realmente con datos actualizados. Yo siempre pregunto, ¿en qué organización te permiten decir, oye, los datos del semestre pasado eran estos? Cuando tú tomas una decisión. O sea, si tú llegas en cualquier organización y le dices, oye, ¿cómo están la matrícula o cómo está, cuántas mujeres, cuántos hombres tienes, de qué zonas del país, lo que sea? Y tú dices, en el semestre pasado estábamos así. O sea, bye, ¿no? Y eso pasa mucho en el sector educativo. No contamos con información en tiempo real y confiable. Entonces, yo me iría a que si queremos realmente atacar varios problemas a la vez, es una mentalidad la que tiene que cambiar. Y es, los datos son de la organización, no son de las personas. Los datos son de la institución educativa y son para el bien de la institución educativa. Entonces, eso creo que es un reto gigantesco. Muy bien. Antes de pasarle la voz al doctor Iván, solo para agregar un país, Bolivia también está, hay participantes con nosotros. ¿Ok? Entonces Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Cuba, Panamá, Nicaragua, Perú, Paraguay y Bolivia. Me da mucho gusto que estén acompañándonos. Doctor Iván. Muchísimas gracias, doctora Olga, y muchísimas gracias a la doctora María José, a nuestro querido Eduardo, igualmente a Lalo. Y a mí me queda una enseñanza, y es que las instituciones lo que están esperando de las agencias no es solamente que seamos responsables, que hagamos las cuestiones a tiempo, sino que de alguna manera establezcamos un horizonte de para dónde va la evaluación y a la acreditación y a dónde va la alta calidad, porque en esa misma medida las agencias como tales, pues en el campo específico, somos un faro que le dice a las instituciones cuál es el camino, porque nosotros como agencia, pues estamos en contacto con otras agencias y eso es lo que hacemos particularmente en RIACES y también lo miramos a nivel mundial, de tal manera que en la medida en que nosotros como agencias seamos innovadores, trabajemos con las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, en esa misma medida estamos ayudando a las instituciones en su trabajo hacia la alta calidad.
Muchísimas gracias nuevamente y como lo decía la doctora Olga, al principio tenemos un número importante de participantes de diferentes países, lo cual nos lleva también a mirar de que este tema no solamente es bien importante, sino que pienso que debemos insistir en él, en la cualificación de las agencias, como lo hemos venido haciendo en los otros webinars, y pues nos queda ese compromiso. Muchísimas gracias, muy buena tarde para todos, y pues seguimos en contacto a través de REACES con todas las agencias. Muchas gracias, buena tarde Buenas nuevamente. tardes, muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Hasta Gracias. luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Feliz tarde para todos. Saludos.